Bien, estamos ahora con Gustavo Yamada, que ha publicado hoy un artículo muy interesante en el diario El Comercio, en la sección económica, que se llama Inserción Laboral Juvenil. Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Gracias. Antes de entrar al tema, me contabas que, y efectivamente nos hemos enterado hoy día que había entre los fallecidos en este atentado criminal de los islamistas en Francia, hay un francés que estuvo trabajando en el Banco Central de Reserva del Perú en los años 80 y era tu profesor. Cuéntanos cómo es esto. Efectivamente, un muy buen profesor de la Universidad de Toulouse. Vino en varios veranos en los 80 a dictar en el curso del Banco Central, el famoso curso de verano, y yo fui uno de los beneficiados como alumno, y es lamentable enterarse hoy de esta sensible pérdida, y era un hombre pues muy completo, además de economista tenía mucho humor y entonces era caricaturista y accionista de esta revista, de este semanario. ¿Te recuerdas el nombre? Bernard algo. Sí, Maris o algo así. O sea que era tu profesor, increíble, sí, lo chico que puede ser el mundo, ¿no? Que puede ser el mundo. Increíble. Bueno, en este artículo tú dices que el problema de la inserción laboral de los jóvenes en las economías es un tema mundial en realidad, y que los países lo han abordado de distintas maneras. Explícanos, hay dos enfoques, tú mencionas. ¿Cuál es el primero? Sí, correcto. Yo creo que en la discusión que ha habido acá en el Perú se ha obviado un poco el contexto internacional y qué hacen los países para tratar de atender esta problemática que es muy especial. Como sabemos, los jóvenes en su primera inserción sobre todo tienen dificultades porque no pueden mostrar la experiencia laboral, ¿no? Entonces las tasas de desempleo pueden ser 2, 3 veces la tasa de desempleo general, el subempleo, la informalidad en el caso peruano. Entonces los países tienen dos enfoques, y en América Latina, por ejemplo, hay 8 países donde hay un salario mínimo menor para los jóvenes. Ajá. De manera que eso sea, digamos, más coherente con una productividad que recién se está conociendo. Claro. Y un proceso, ¿no?, de reconocimiento mutuo entre empleador y joven. Y la otra alternativa, bueno, y a propósito, este esquema de salario mínimo juvenil no solo en América Latina, sino en países desarrollados tan emblemáticos como Estados Unidos, Holanda, Australia, también tienen que es socialdemocracia, un salario mínimo diferenciado para jóvenes, y todo, ¿no? Ajá. Entonces, pero la otra opción... Bueno, eso habría sido acá, pues, ya más que sacrilegio, pero esas son las cosas que esos tabús hay que romperlos de una vez por todas, ¿no? Claro, si queremos dar trabajo con derechos a la gente. En economía, digamos, las cosas son como medias intercambiables, o lo haces con un salario referencial, un piso menor, o en este caso, bueno, lo que se ha intentado, y yo creo que es un paso en la dirección correcta, es dar un sistema más progresivo de beneficios sociales y el tema de la capacitación, donde ahora hay un aporte del Estado y un aporte de la empresa, porque al final acá están aportando, la empresa está capacitando, está obligada a capacitar, el Estado aporta financiamiento para la capacitación y el joven accede progresivamente cada vez a más derechos. Me parece una fórmula sensata, claro, alternativa a un salario mínimo juvenil menor. Claro. Es una opción que se tomó, y me parece que no se ha discutido mucho este tipo de elementos que son importantes. Ahora, los llamados, o a mi juicio mal llamados derechos, como por ejemplo gratificaciones, que no están en la Constitución, o CTS, etcétera, no existen en muchísimas partes del mundo, ¿no? Digamos, esos son los que no se otorgarían para los jóvenes, pero solamente hasta los 24 años, ¿no? Entonces, esos no existen en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? En ese sentido, esta propuesta, digamos, era hacer más realista la legislación para este grupo de la población y facilitarle una inserción y reducir, ojalá, este exceso de informalidad laboral que tenemos en el país, que no nos ayuda para el desarrollo. Ahora, una objeción que se ha hecho es, oiga, pero no ha funcionado la ley MIPES. En realidad, he estado viendo las cifras y la ley MIPES ha permitido formalizar a casi 160.000 micro y pequeñas empresas.
Claro, eso no es pues una gran cantidad, no es digamos, no sé qué realmente cuán significativo sea, pero de todos modos, pese a las enormes dificultades que han tenido esas leyes en su aplicación. Es correcto, 160.000 de 1 millón de MIPES ya es una cifra bastante significativa en primer lugar, pero en segundo lugar ha tenido ciertas dificultades en la implementación integral de la norma, ¿no? La norma contemplaba, por el lado de beneficios de acceder a la informalidad, una serie de temas como financiamiento, capacitación, que al final no se han implementado. Pero por otro lado, el tema de esta flexibilización de las condiciones laborales no es tan importante, porque si bien algunos de estos llamados sobrecostos se reducían, temas como esta inflexibilidad para la contratación y despido básicamente eran del mismo régimen general. Claro. Eso, si a un empresario grande le teme a eso, también el empresario pequeño y el microempresario le teme a la estabilidad laboral absoluta. En primer lugar, ese es el tema de fondo, ¿no? Por supuesto, ese es un tema. Se dice que, claro, la indemnización por despido se reduce en el caso de la ley MIPE, pero ¿qué pasa si realmente no puedes ejercer esa opción de pago de indemnización, sino lo tienes que reponer? Entonces, en realidad, estás con una estabilidad laboral cuasi absoluta. Entiendo que la ley MIPE, además, entiendo, ¿no?, porque la he revisado, los trabajadores pueden pedir que les paguen los derechos acumulados de los años, de los trabajadores que son formalizados, digamos, ¿no? Correcto. De los años que trabajaron en la informalidad, con lo cual, obviamente, el empresario no prefiere no... Sí, ese era un tema escondido que yo, sinceramente, los economistas no lo habíamos reconocido tan fácilmente, pero los abogados manejan este término de irrenunciabilidad de los derechos anteriores. Entonces, efectivamente, pagar 10 años pasados de formalidad es imposible para una microempresa que se quiere formalizar. Ahora ha habido algún avance en alguna de las normas que se han estado dando de acotar a 4 años de, digamos, de pasivo laboral previo. Y en el régimen... Pero de todos modos es un montón. Sí, pues, sí, para una pequeña, para una microempresa. En realidad lo más sensato es simplemente hacer una amnistía de eso, porque claro, eras informal hasta ayer, a partir de hoy eres formal. Entonces eso es así de sensato. Esas son las cosas que hay que avanzar, además de la gran discusión de esta modificación de la Constitución para que se entienda mejor que la compensación contra la protección que otorga el Estado contra un despido injustificado es una indemnización económica. Claro. O sea, legislar desde la Constitución el derecho a estabilidad laboral relativa, no absoluta, ¿no?, que es un concepto que se supone que ya hemos dejado atrás. Ahora, el problema es que la manera como se ha planteado el tema de la ley juvenil es una especie de marcha atrás en lo que se refiere a la posibilidad de discutir el problema de fondo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema? Porque el problema de fondo no lo estamos atacando. Esta es una manera de empezar a atacarlo, digamos, ¿no? Digamos, ¿cómo conseguir un clima de diálogo que permita, de diálogo razonable que permita avanzar en esto? Sí, evidentemente, y ojalá que haya sensatez y se logre un consenso sobre darle la oportunidad a que este tipo de legislación pueda ser probada y sea un avance, pero como tú bien dices, las reformas de fondo son más grandes y en ese sentido hay que preparar un proceso de diálogo, de comunicación, de socialización de los beneficios potenciales, sobre todo de los jóvenes y adultos que están en la informalidad, que en este momento no tienen mucha voz. Sí, pues, no, ¿quién representa al 70% de informales sin derechos en el Perú? ¿Quién los representa? Todos los políticos representan solo a los organizados, ¿no?, a los que están en sindicatos, pero ¿quién representa a las grandes mayorías excluidas? Porque están excluidos de todo beneficio, de todo derecho, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo, cómo no se puede percibir. Es una cosa increíble. Ahí hay un potencial muy grande para, digamos, organizaciones políticas renovadas. Ahí hay un caudal electoral enorme. Sí, pues. ¿No es cierto? Que debería, digamos, cautivar
con una agenda de este tipo, ¿no? Pero es un trabajo que hay que hacerlo no solo técnicamente, sino lo que llamamos la economía política. Hay que tener preparado para discutir la reforma de fondo, si no hay el riesgo de retroceder, como tú bien dices. Sí, pues bueno, peor de lo que estamos no podemos estar, esa es la verdad. Gustavo, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Vamos a una pausa, estamos ahora con Carlos Neuhaus, presidente de la Federación Nacional de Tabla, por el asunto de las obras en la Costa Verde, los impactos en la playa y otras obras que se han hecho, en fin, qué está pasando en ese terreno.